Maquillador, cheerleader, emprendedor, futuro nuevo periodista y bailarín, Nelson Mauri, alejado de los escándalos, nos cuenta hoy en qué está su vida. Bueno, estoy en una parada, yo creo, un poco más madura, estoy más tranquilo, estoy terminando mi universidad, la verdad que ya me quedan un par de años y nada, pues de repente como no reivindicándome, sino que tratando de asumir como esta nueva parada un poco más madura. La verdad que para mí ha sido un poco difícil haber crecido delante de los flashes de las cámaras. Sin duda para Nelson, que hoy supera la barrera de los 25 años, el estar alejado de las pantallas de televisión debe significar un vuelco drástico. Y como todo cambio es a prueba de errores, este caso no fue la excepción. Por lo mismo, hay cosas de las que hoy Nelson se arrepiente. Me hice una cirugía, lo que quiero hacer un poco es como derribar el mito, porque me hice una cirugía con un doctor súper top, que atiende en una torre importante del país, del sector oriente, y la verdad que yo creo que por ser chico, como que no me tomó el peso que era, como que finalmente como que uno ofrece las lucas y como que con lucas operan, ¿no? Me quedó la nariz chueca, me afectó un poco el tabique izquierdo y no me dio más bola. Después me fui a Lima, tenía muchos prejuicios con los hermanos peruanos porque lamentablemente nosotros desconocemos la realidad que ahí existe. La verdad que mi cirujana, que le aprovecho de mandar un saludo, se las mandó porque me volvió como un poco los rasgos más naturales, como que me sacó esta boca de churrasco y... Claro, o sea, lo que hice fue quitarme como las siliconas de la boca y fue un proceso súper largo porque fueron no una intervención, sino que tuvieron que ser varias. Unas me la hice en Buenos Aires y finalmente la ya definitiva en Perú y nada, contento. Y es en esta nueva etapa que Nelson hoy no teme hablar incluso de su vida privada, pues demostrando su madurez, se refiere sin problemas a su relación de pareja con el abogado Luis Madariaga y a lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa. Hoy día es otra para lo que tenemos, estamos en una relación mucho más madura, tampoco quiero escupir el cielo porque puede... Pero por lo menos en mi situación yo me siento mucho más tranquilo y a él también lo veo más tranquilo, la verdad que me apoya siento que de alguna forma... entiendo su parada, entiendo lo que a él le molestó la vez pasada. En síntesis, bailarín, maquillador part-time, futuro periodista y eterno enamorado son los calificativos más acordes al nuevo Nelson Mauri. Muy distinto al chico terrible de la farándula que tan conocido lo hizo. ¿Y a ti, cuál es la etapa de Nelson que más te gusta? Comenta y hazte parte de nosotros en las redes. Recuerda que Intrusos lo hacemos juntos. Sí, el hashtag del día de hoy es Intrusos Melé. Y Ale, tú comentabas antes de entrar al aire que fuiste testigo presencial en la juventud de Nelson, el acoso, el bullying que él vivía cuando salía a la calle. O sea, cuando él dice que es difícil crecer frente a las cámaras, yo creo que en el caso de él es bastante más profundo, porque Nelson Mauri se convirtió como en un símbolo de algo, no sé, de que la gente lo molestaba muchísimo, le hacían muchísimo bullying. Era una cuestión tremenda. Nelson trabajó acá en este programa, nosotros salíamos juntos. Nelson antes de salir siempre se ponía, invierno, verano, lo que sea, gafas, ¿no es cierto?, oscuras, un jockey y encima la capucha de un polerón. Aunque estuvieran cayendo los patos asados o hiciera frío, siempre se ponía eso, porque de verdad que si no salía con eso a la calle, era una cuestión de ¡ah, buena, Nelson Mauri! Después era Nelson Mauri, anda al colegio, tal por cual. Y así, o sea, de verdad que era, o sea, insoportable. O sea, salir en la calle con... Claro, había gente amable, pero también era mucha gente. Era una cosa bien impresionante, la verdad. Para él era muy difícil. Yo creo que para él fue muy difícil madurar, sobre todo, ¿no? Como con ese foco en que te aman y te odian permanente. Claro, o sea, es que además era muy fuerte. Era muy expuesto también su personalidad como una figura de un programa juvenil. Cami, que tú también participaste ahí. Él era como siempre muy a la pelea, como que tenía una personalidad extrovertida mayor que a lo mejor que el resto. Oye, no participé ahí, participé uno de otros de la competencia que venía más adelante. Pero si es que, ¿quién no vio Rojo Fama contra Fama? ¿Quién no vio la generación de María Jimena Pereira, etcétera? Y no sé, Carolina Soto, Llegó el Momento. Son distintas cosas que finalmente como que igual nos calaron hondo y nos hacen recordar como si fuera ayer el programa, porque esto fue hace más de 10 años ya, impresionantemente, mucho más de 10 años, ¿no, Jaime Coloma? Tú estuviste ahí. Él estuvo desde la primera generación, además. Sí, de hecho, estuve desde la
¿cómo se llama? El ensayo técnico. Tuve todo rojo. Y Nelson estuvo de la temporada 1, o sea, Nelson estuvo, claro, de hecho él era de los... Pero yo me refería, a lo mejor me entendiste, Cami, yo me refería a que cuando uno está en un programa juvenil, las personalidades son como bastante homogéneas, ¿no? La niña linda, el chiquillo musculoso, claro, el que es como carismático, el que se ve como que va como pintado para trabajar full en la tele. El galán. Y él era como tú estuviste, sé perfecto, en Calle 7 y también en Jingo, como que él salía como del molde, quizás. Por eso también es lo que dice la Ale, porque él era llamativo per se. Sí, su personalidad era bien llamativa, tanto así que le hicieron la canción. O Nelson Mauri en el colegio, no sabes flojo, o te sacó de rojo, que al principio... Ahí está. Que al principio, claro, yo creo que se lo tomaba con todo el humor del mundo, además le da mucho más espacio en el programa en vivo y entonces era protagonista, incluso más que todos sus compañeros. Pero claro, en algún minuto quizás esto le pasó la cuenta porque no sé si le correspondía tampoco a él medir toda esta fama que estaba teniendo con el marido de las luces, era chico, la mamá de hecho lo iba a ver, le llevaba comida, todo un tema que se le vino encima. Oye, ¿y no tendrá también mucho que ver el asunto con Nelson Mauri también? El internet también, habían fotos de Nelson Mauri que se subieron, fotos donde él salía en fiestas con amigos, claro, y ahí fue cuando empezó esta forma de molestarlo, de hacerle bullying. A lo mejor no haya sido también internet lo que ayudó también. Yo creo concretamente a la referencia que tú haces tiene que ver con la orientación sexual de Nelson. Y la verdad es que eso habla de un país tremendamente retrógrado, porque en este país se sigue estableciendo un insulto a la gente que pertenece a las minorías sexuales. O sea, es sorprendente. O sea, en este país, si te quieren insultar a las mujeres en la prostitución, a los hombres en la homosexualidad. Es impresionante. O sea, es la forma de descalificar. Lo que habla finalmente de un país tremendamente retrógrado y tremendamente pequeño a la hora de entender lo que es la tolerancia. Es que ya sabéis que ni siquiera hablar de tolerancia. No. Simplemente de no hablar del tema. De que no sea tema. De que no sea tema. Claro, por eso te digo. Pero bueno, no son los costos también de la fama. De repente es complicado entrar en esta unidad que todavía... Era otra etapa. Era otra etapa, sí. Tenemos a Cari San Martín, Guaguito, con nosotros. Karin, que le escribió a @intruso en la red y dice: hasta en el programa lo molestaban con la canción de Nelson Mauri, anda al colegio, intrusos mele. A ver, de hecho, Jaime, yo quiero... Sí, buena pregunta. Se le hicieron en el programa, lo conversamos, tú decías, la tercera temporada, pero yo me acuerdo, tiene que haber sido en los primeros 5 capítulos de Rojo, y probablemente tú te acuerdas, que hacían contactos con el público, contactos telefónicos. Y me acuerdo clarísimo porque es algo que marca la personalidad de Nelson Mauricio Pacheco en pantalla, y me parece que ahí él entiende que esta personalidad un poquito más conflictiva lo puede llevar tan lejos como llegó en televisión. Llama una chiquilla al programa, para que hagas memoria, que de hecho después la llevaron al estudio, y empieza a hablar con Nelson Mauricio Pacheco por teléfono y empiezan a tener una pelea. Empiezan a tener una pelea al aire porque a ella no le gustaba cómo era Nelson Mauri. Nelson Mauri le empieza a responder y fue tan bien que le fue con esa llamada que después a la chiquilla la llevaron al estudio. Y ahí Nelson Mauri empezó a dibujarse una personalidad súper conflictiva que lo llevó a destacar por sobre el resto de los otros compañeros, porque muchos, primero era un programa solo de talento, pero se fueron dando cuenta que la personalidad era muy importante mezclarla con el talento. Y ahí también Nelson Mauri empezó a figurar mucho más que el resto. Era como el sapo. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, sí Era como el sapo. Era como el sapo de sus compañeros. Claro, absolutamente. A ver, él desarrolla una personalidad súper controversial desde los primeros capítulos. Claro, pero a uno se le olvida. A ver, María José Quintanilla tenía 12 años cuando entra a Rojo. Sí. Nelson Mauri tenía 15. Sí, pues era un niño. Era un niño, de verdad. A uno se le olvida esa idea, porque obviamente como pasa con muchos jóvenes a los 15, 14, 15 años, se sienten grandes. Los que somos papás de adolescentes sabemos que rápidamente los niños se sienten adultos y uno está desesperado porque las quieren hacer todas solas, todavía eres niño, pero parece que eso es parte del crecimiento que nos pasó a nosotros también. Entonces él funciona en eso. Por otro lado, su madre... Él entendió lo que le servía. Por supuesto, y además él generó una dinámica que vista desde cierta perspectiva puede haber sido muy simpática, pero vista desde otra perspectiva puede haber generado mucha animadversión, mucho rechazo. Por ejemplo, la mamá de Nelson... la diva, Fanny. La diva le decían, ¿no? Se transformó en un personaje. La tía Fanny. Y era muy divertida porque ella efectivamente llevaba sándwich y se los daba a los camarógrafos para que mostraran más a Nelson. Y eso lo sabíamos, en realidad yo no lo sabía, pero lo sabía la producción y obviamente... generaba un personaje le llevaba su cosita a la tía para que lo pinchara mal. Era inteligente, con buena relacionadora pública. Angélica Molina dice: igual es Mino y siempre me gusta verlo, dice Angélica. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que es una de las primeras veces que vemos a un personaje que es abiertamente alguien que quiere ser famoso. Sí. Que no teme decir, sin culpa. Yo
quiero ser famoso y no me importa nada. Y mi mamá me sigue en este juego a tal nivel que le trae sándwiches a los camarógrafos para que me muestren. Y después le hacen esta canción y él considera, claro, como decía la Cami, que es bacán porque sale más en el programa, pero nunca se da cuenta que en realidad es una canción que terminó siendo como bullying para él con los años, pero la canción fue hecha, yo pienso, yo me pongo en la mentalidad de estas personas, fue hecha como para decir lo importante que es terminar el colegio. Nelson, por favor, no dejes el colegio. Más allá de que si tú eres un niño que cree que ya consiguió la fama, esa fama es hemífera. Oye, no seas flojo o te saco de rojo. Por eso, la fama se te va. Pero esos adultos que ven a estos niños y que él, lo único que le importaba es ser famoso, entonces consideraba que quizás ir al colegio ya no importaba. Pero esto es hace 10 años atrás y yo quisiera saber, Osvaldo, ¿cómo sería la vida de Nelson a 15 años hoy, en el 2015? Tú que estás ahí tomando el pulso a la juventud en la radio, los jóvenes hoy en día son quizás más duros, más incisivos, tienen las redes. Sí, Jenny, yo me hago la pregunta, porque yo conocí, ponte tú, a Carol Dance antes de que fuese famoso en Jingo. Yo lo conocí, antes él iba a la radio y él se pagaba su taxi, llegaba muy temprano al programa de nosotros. Y me acuerdo que Carol nos contaba de sus contratos en televisión. Al principio ganaba muy poco dinero, después de cómo pasó a ser el animador del programa. Todo eso nosotros lo vivimos con él. Y me parece que en el caso especial de él, él estaba muy centrado. Él es una persona muy madura. Pero me pasa, empezar por ejemplo en Nelson Mauri también, en pensar por ejemplo en Arenita, en Natalia, que también como que la fama repentina de repente a estos chicos como que les genera algo, ¿no? Como que les genera algo negativo, ¿no? En el caso de Arenita también le provocó este problema tremendo, que un accidente terrible que tuvo una vez, que se tiró, creo, del tercer piso de su departamento. Entonces, yo me pregunto de repente, ¿no será también un poco culpa de la tele en sí, de toda la gente que trabaja, que incentiva que Nelson, en este caso Nelson Mauri, sea un tipo conflictivo, que le dé a la pelea, que esté en eso? ¿Es culpa de la tele, es culpa de la gente, es culpa del rating? Eso es lo que me pregunto yo, entonces. Es una pregunta muy interesante de analizar y nos vamos